Bueno, arrancamos QR, bienvenidas, bienvenidos hasta las 12 por Bravo TV. Quiero comentarles sencillamente de qué va el programa de hoy y después una muy pequeña reflexión. Convengamos que venimos de aperturas extensas y no hay que agotar el recurso. En un rato vamos a hablar con Raúl Timerman para ver si todo esto que recién conversamos con Juan Di Natale, toda la comedia de enredos respecto de lo que pasó en la Casa Blanca, sobre todo, cuál es el sentimiento respecto de los Estados Unidos y una injerencia tan directa en la sociedad. ¿Pesa o no pesa? ¿Qué mirada tiene la opinión pública o qué valoración tiene la opinión pública sobre esta relación entre Javier Milei y Donald Trump y todo lo que significa para lo que viene? Ahora voy a volver un segundito sobre eso. Además de Raúl Timerman, enseguida viene Lucía Cámpora, es candidata a diputada nacional por Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver cómo están pensando este último tramo de la campaña. Vamos a hablar con Guido Bambini sobre esos nuevos 20.000 millones de dólares que prometió Scott Bessent para la Argentina. Vieron que va redoblando la apuesta. Dicho sea de paso, medalla para Hernán Lecher, porque ayer dijo, visto lo que ocurrió hoy con el mensaje de Trump y esas confusiones, etcétera, etcétera, mañana seguro que Bessent tiene que salir a hacer o a decir algo. Y así fue. Nuevos 20.000 millones de dólares más los 20.000 del swap con China, cosas que vamos incorporando en nuestro lenguaje habitual. Pero esto tiene otra característica, porque esta es deuda pura y dura. En un ratito nada más hablaremos con Guido Bambini sobre esto y atención con los datos del empleo y atención con los datos de empresas que cerraron, de fábricas que tuvieron que cerrar. Es un dato realmente impactante para seguir preguntándole a Raúl Timerman si pesa más lo que Estados Unidos le puede brindar, digamos, de buena expectativa a la economía argentina o pesa la realidad cotidiana de argentinos y argentinas. Atención con la columna hoy de Claudio Martínez. Todo lo que siempre quisieron saber sobre inteligencia artificial y nunca se animaron a preguntar, el caso OpenAI, el Stargate, la puerta estelar. ¿Hay 25.000 millones de dólares? ¿Hay alguien que está dispuesto ya a poner esos 25.000 millones de dólares? ¿Y qué es un centro de datos de inteligencia artificial? ¿Qué es lo que quieren instalar en la Patagonia? ¿De qué se trata? Que no sea solamente una cosa en abstracto. Nos lo va a contar Claudio Martínez en una columna sobre la que tengo muchísima ansiedad y quiero que llegue muy pronto. Y vamos a hablar con Irina Hauser porque, atención con esto, parece que José Luis Espert no fue el único que recibió plata de Fred Machado. También la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En un ratito se los cuenta Irina Hauser con toda la información que suele traer Irina y que después rebota en otros lados. Solamente un comentario. Hoy están pasando cosas interesantes en relación con la presencia tan fuerte de Estados Unidos en la política argentina y el Congreso Nacional. Nos viene hablando Carlos Heller de ciertos matices de comportamiento entre esos aliados que supo tener el gobierno para la ley bases, pero que después trabajaron en conjunto con aquellas fuerzas políticas que se opusieron desde el vamos al proyecto de país de Javier Milei y que insistieron con las leyes de emergencia en discapacidad, de emergencia pediátrica, de financiamiento en universidades, etcétera, etcétera. Y empezarían a haber matices a partir de la confirmación de esta relación tan intrínseca, tan personal, tan carnal, si ustedes quieren, muy de los 90, entre Estados Unidos y la Argentina. ¿Están revisando, están haciéndole caso a los asesores de Trump respecto de cómo blindarlo de gobernabilidad al gobierno a partir o después de las elecciones, más allá de que para las elecciones vayan a competir contra Milei, vayan a competir contra la Libertad Avanza en sus propios territorios? ¿En qué se puede observar esto? Bueno, lo que se puede observar es en esa ratificación de la modificación de las reglas de los decretos de necesidad de urgencia, que vino con votación, con modificación, como Cámara de Inicio del Senado, y que en la Cámara de Diputados tuvo una revisión, es decir, no se aprobó tal cual venía del Senado. ¿Qué se modificaba? El artículo 3, la cantidad de días que tenía el gobierno para ratificar en cada Cámara ese decreto, al revés de lo que pasaba antes, ¿se acuerdan? Antes, o por lo menos ahora, hasta que este proyecto se apruebe, era mucho más sencillo gobernar por decreto
que gestionar una ley, porque por decreto, un decreto del gobierno, mientras no sea rechazado en las cámaras, en las dos cámaras, estaba vigente. Bueno, ahora tiene que ser aprobado por las cámaras. Y tenía 90 días ese artículo 3. Se modificó, se envía al Senado. Y en el Senado pasa algo muy... Primero esos votos que no estuvieron de varios de estos gobernadores. Y en el Senado está pasando algo muy llamativo. Martín Menem, esa modificación, estamos hablando del presidente de la Cámara de Diputados, esa modificación que se hizo en diputados, permítame la jerga futbolera, ya que estamos en la final del Mundial Sub-20, Argentina irá frente a Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se la llevó al córner, esa modificación, y la tiene ahí, está haciendo jueguito en el córner. No la giró a Senado. ¿Para qué? Para que mañana pudiera tratarse en comisión y eventualmente la semana que viene, antes de las elecciones, pudiera ratificar esas modificaciones de cómo tienen que validarse los decretos de un presidente. En el uso y abuso que hizo este gobierno, toda una manera de gobernar, toda una manera de establecer nuevas reglas de juego a partir de esos decretos. ¿Por qué les estoy contando esto ahora? Scott Bessent habló sobre los 40.000 millones que promete para la Argentina, los 20.000 millones del swap y estos nuevos 20.000 millones de endeudamiento. Quizá eso se lleva a la marca y no se le presta atención a un detalle que nos va a venir muy bien de registro para pensar las elecciones del domingo 26. Esta es la nota, por ejemplo, del diario La Nación. Bessent anuncia que la ayuda de Estados Unidos podría llegar a 40.000 millones. Ese es el título, eso es lo que se llevó a la marca. Después hay una caracterización de esto que nos va a venir bien para analizarlo con Guido Bambini, que es esta, en este párrafo. Dice, estamos trabajando en una línea de crédito de 20.000 millones que sería complementaria del intercambio de divisas, el swap, con bancos privados y fondos soberanos que creo que estaría más orientado al mercado de deuda. Es decir, endeudamiento puro y duro. Le vamos a preguntar a Guido Bambini, ¿a qué tasa, por ejemplo? ¿Cuánto más se endeuda la Argentina con este préstamo que todavía es puro humo, que todavía es solo anuncio, pero que trae que setea las expectativas? Ahora miren el párrafo siguiente, miren qué interesante esto. Una victoria, está hablando de qué significaría una victoria del gobierno en las elecciones, implicaría mantener un nivel de bloqueo sobre cualquier política negativa para que el presidente pueda vetarlas. Por lo tanto, no se trata de una cuestión electoral, sino de una cuestión política. La Argentina tendrá el respaldo de Estados Unidos mientras continúe con estas políticas. Lo que está aclarando Bessent es, a ver, el domingo a la noche, cerca de las 9 y pico, cuando estén los resultados, ¿cuál va a ser el sentido de ese resultado? ¿Cuál va a ser el título? ¿Ganó el gobierno? ¿Empardó el gobierno? ¿Perdió el gobierno? Porque recordemos que toda la polémica alrededor de lo que dijo y lo que no dijo Trump, que hoy siguió con Milei, que está fingiendo demencia sobre ese tuit que dice claramente elecciones de medio término y ojalá el pueblo argentino lo acompañe para que nosotros podamos seguir apoyando. Es decir, que hay toda una cuestión de ese paquete, de ese salvataje, que está un poco supeditada, dicho por Trump, a las elecciones. Pero claro, ¿de qué va a depender? De la lectura que se haga del resultado electoral. Se está hablando, bueno, si pierde por 10, si pierde por 5, si empata, si pierde por 1 punto. Acá Scott Bessent dice, no, si el gobierno logra mantener el tercio para poder sostener sus vetos, será una victoria, dice Bessent. Y una pregunta, si al gobierno no le va tan bien y no consigue los puros de la libertad de Avanza, para poder sostener ese tercio, ¿con quién va a contar? ¿A quién va a apelar? Y ahí cobra sentido esa lista, esas reuniones de ese asesor de Trump, Barry Bennett, y cobra sentido también eso que está pasando en el Congreso ahora, que algunos están midiéndose respecto de cómo juegan contra el gobierno, y sobre todo en algo tan sensible como el tema de decretos, que es la herramienta fundamental, reconocida por el propio Scott Bessent, para que el gobierno pueda llevar adelante todas sus iniciativas o eventualmente para que pueda frenar lo que Bessent dice políticas negativas. ¿Qué son políticas negativas? Los proyectos de ley que saca el Congreso. Es muy llamativo lo que pasa. Que el Congreso funcione para Milei y para el secretario del Tesoro de Estados Unidos es una irregularidad de la democracia. Es una suerte de violencia institucional. Es muy raro. Hoy lo repitió otra vez el propio presidente Javier Milei. Queríamos detenernos en esto porque entonces, si bien no se trajo valijas con plata, crocante, billetes uno arriba del otro, lo que sí se trajo el presidente Javier Milei de Estados Unidos fue una campaña electoral. Una campaña que le hacía agua por todos lados,
con expert, con la reimpresión de boletas, con el 3%, con la crisis que está viviendo la Argentina y lo que le pasa a las familias que no llegan a fin de mes. No es que no llegan a fin de mes. El 10, después de pagar el alquiler, ya la cosa queda en angustia. Bueno, encontró una campaña electoral en Estados Unidos. Y todos son conscientes de eso. Todos los actores de esta comedia de enredos, de esta escena felinesca que vimos ayer, son conscientes de que el gobierno se trajo una campaña electoral que no tenía y que lo que va a buscar es ese tercio con los propios o con esos que van a la elección a competir contra Milei, pero que no les disgusta tanto la reforma estructural que plantea el gobierno y que necesita Estados Unidos para el verso de las inversiones, etcétera, etcétera. Es decir, todos aquellos que van a ofrecer en octubre, el 26 de octubre, una colectora del mismo modelo, aunque con otros modales. Arrancamos QR, como siempre, con las voces del día. El MAGA es el mega alineamiento geopolítico absoluto de Milei. Si el día de mañana todo esto que está logrando la Argentina viene una filosofía populista, ahí dejaría de apoyar. En cuestiones de soberanía nacional, de dignidad, de principio de no intervención en los asuntos internos de otro país, lo que ocurrió ayer es gravísimo. Que desde Braden no ha habido una injerencia directa de un gobierno de una potencia extranjera y ante la pasividad humillante del presidente. Que un norteamericano diga a los argentinos cómo deben votar me parece una locura. Normalmente eso ha provocado en todos los países una reacción negativa enorme. ¿Cómo se analiza una victoria? ¿Con cuántos legisladores ingresan del partido del gobierno La Libertad Avanza y de sus aliados? Esa va a ser la cuenta que hace el gobierno. Lamentablemente en Salta también se está orquestando una estafa, que es la que ya se vivió antes, en donde abajo del poncho de Güemes esconden la motosierra de Milei. Con Scott Bessent interviniendo en la economía argentina, en el tipo de cambio, sí, claro. Y Milei lo permitió, eso es traición a la patria, artículo 215 del Código Penal. No se puede rifar la soberanía nacional, así que primero Argentina, sí, después Latinoamérica y después el mundo, lo que más nos convenga. Nos prestan mucha plata, todo bien, pero ¿con qué se hace con esa plata, digamos? Yo creo que se debe ser el único país que uno trabaja para seguir siendo pobre, de pobre trabajo. El rescate es para Milei, a la gente no le llega el rescate. Bien. Van a tener que responder en la justicia por esto. ¿Cuál es la representación del kirchnerismo? La piedra. El Cuca tira piedra, que me parece que es el hallazgo más grande del recital de Javier. Y las piedras que el kirchnerismo le pone en el camino a la producción. O sea, todo es la culpa de la oposición. No, es la culpa de todos los desastres que hicieron. Que este Congreso no está dispuesto a aceptar una negociación espuria del gobierno argentino a espaldas del pueblo argentino. Que si el gobierno decide avanzar sin hacer parte del Congreso de la Nación, nosotros consideramos que este acuerdo, cualquiera sea el que firme, es nulo. Yo fui muy claro. ¿Qué dije? Voy a estar aliado con quién. Con Estados Unidos y con Israel. ¿Con quién estoy aliado? Con Estados Unidos y con Israel. ¿A cambio de qué? Digamos, somos un aliado incondicional de Estados Unidos. Convocamos a toda la comunidad a una caravana desde el Congreso hasta la Quinta de Olivos. Uno se transformó en parte del paisaje y el paisaje tiene hambre. El paisaje sostiene las cuentas del desgraciado de Milei, su hermana, su casta. Muy buenas noches, equipo de QR. Hola, Irina Hauser, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. Hola, Guido Bamini. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, tenemos lindo programa por delante, mucha información. Enseguida hablamos con Raúl Timerman. Le queremos mandar un gran saludo a la mamá de Pablo Grillo, que nos está mirando, que saluda por el programa. Bueno, nos sentimos privilegiados de que esté ahí y ojalá estemos a la altura de todo lo que pasa. Hay mucha fuerza, y mucha fuerza. Bueno, ¿qué están viendo, chicos, de la escena? ¿Estamos igual que ayer? ¿Cambió algo? ¿Te sorprendió algo, Guido, de la nueva comunicación de Scott Bessent? Tenía razón Hernán, ¿eh? Tenía Iba razón. a salir Ben, Sí. me sale... Bennett, después les cuento por qué me sale Bennett. Pero tenía razón que Scott Bessent iba a decir o a hacer algo. Sí, porque digamos, quedaron planteadas o plantadas muchas dudas el día de ayer en las distintas aseveraciones tanto de Trump como del secretario del Tesoro de Estados Unidos. Pero la verdad que, a ver, lo único concreto que sucedió el día de hoy fue que por segundo día, por segunda vez,
el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado cambiario argentino. Eso es algo concreto. Para bajar el dólar, para bajar el tipo de cambio, lo bajó alrededor de 15 pesos con el tipo de cambio mayorista, con la intervención, con la venta de dólares a través de algún banco comercial, del Santander, se está hablando. Pero no alcanzó eso, no alcanzó para que el tipo de cambio se mantenga en esa zona, sino que volvió a subir. En el mercado se decía que los argentinos corrieron al Tesoro americano, no le alcanza con generar corridas al Banco Central y al Tesoro argentino, sino que ahora también corrimos al Tesoro americano. Lo dijimos americano. en su momento, no tienten al pueblo argentino, miren que tienen un mundial en casa. Se viene el verano, ¿no? Hay ganas de vacacionar y explorar nuevos destinos. Cuidado con eso. Es que es una muestra evidente de que el tipo de cambio está barato. Digo, no refleja hoy la productividad argentina y la demanda aparece. Digamos, los pesos están. Y después esta otra cuestión del anuncio, y ahora tuvo que redoblar la apuesta con, si querés lo charlamos en un ratito, sí. Pero efectivamente este doble o nada, que es estos nuevos 20.000 millones de dólares que aparecen, que sería un nuevo endeudamiento externo con bancos privados, dice Bessent. Hoy el riesgo país argentino está en la zona de 14 puntos básicos. Digo, es difícil pensar un nuevo endeudamiento externo con bancos privados por una suma de 20.000 millones de dólares a una tasa de 14% anual en dólares. Sí. Es altísima, altísima. Más allá de lo técnico-económico, Iri, ¿qué está viendo en la escena? ¿Viste algo nuevo en estas horas? Yo insisto con algo que planteé ayer, que después lo escuché en algunos otros comentarios de colegas y de referentes políticos, que es la escena de humillación que representa lo que pasó ayer y lo que vuelve a pasar hoy, porque me parece que lo que sí volvemos a ver es que hay una desesperación total del gobierno por mostrar que algo va a suceder, que no sabemos si va a suceder, o sea, tratando de estirar los tiempos hasta el 26 de octubre a como dé lugar. Pero todos son promesas que no sabemos de qué se tratan. Y en cualquier caso, son todas formas de sumisión absoluta, ¿no? No es que yo veo buenas noticias, ¿no? Uno puede decir, bueno, van a mantener algún control sobre la economía, qué sé yo, durante un par de semanas, pero ni siquiera eso. Y me quedé con la pregunta que le hace Feynman a Milei, que le dice, ¿a cambio de qué? Bien. Sí, la única respuesta de Milei fue, es geopolítica. Pero además dice, me están apoyando a mí. Sí. Sí, eso para contrarrestar, después vamos a volver a eso para contrarrestar la idea de que ese apoyo no depende del resultado electoral del domingo 26, ¿no? Igual si la respuesta es geopolítica, nos está dando la razón en lo que venimos analizando nosotros. Sí, claro. Que es que, que básicamente quieren un nuevo diseño de la región. Así es. Completamente sometido a los Estados Unidos, que son nuestros nuevos ministros de Economía y no solamente nosotros, ¿no? Otros países también, pero donde Argentina se convierte en una referencia de ese modelo. Y los matices que plantean sobre China que se verán, porque la verdad es que, no sé, me parece todo un descalabro, pero que lo único que confirma es la humillación y el sometimiento colonial del que estamos siendo objetos, ¿no? En algún momento, la manera en que lo expresa Irina, o nosotros, no importa, podía sonar a exageración, ¿no? El Braden o Perón sonaba, hablar de colonia. Después vamos a repasar algunos testimonios del día, pero pasó Melconian y dijo que esto era neocolonial. Melconian, el compañero Melconian, ¿no? Dijo, pero bueno, enseguida vamos a volver sobre eso. Está Raúl Timerman, para charlar con nosotros de la sastrería, consultor, muy amigo del programa. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están ustedes? Bien, una alegría volver a estar por Zoom. Ya vas a tener que venir, ¿eh? Ya vas a tener que venir. Sí, voy a ir, un día voy a ir. Vos dijiste una frase, hay algo sobre lo que no se puntualizó y a veces hay que meter el dedo en la llaga. Vos dijiste Braden o Perón. Y era Braden o Perón. Ahora es Trump
o quién? Según dijo Milei, perdón, según dijo Scott Bessent, es Kicillof. Lo dijo Scott Bessent. No, el tema es que falta el otro. Ah, entiendo el punto. Pero esperá, cuando Scott Bessent dice, yo conozco al adversario. Del otro lado. Está bien, entiendo. Ellos miran, hablan del peligro comunista, socialista, kirchnerista, etcétera. Pero no está del otro lado ese liderazgo unificado. Es clarísima la situación. Entiendo. No hay que explicarla demasiado. La relación Cristina con Axel Kicillof, la separación de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Digamos, está claro que falta el liderazgo unificado del otro lado. Buena oportunidad para empezar a construirlo, porque ahora tenés un escalón sobre el cual apoyarte. Eso me recuerda que con Sheila Wilker hace más de un año medimos las consignas que usaba tanto el oficialismo como la oposición. Y hay una consigna que fue aprobada por el 72% del electorado. Es decir, era una consigna de la oposición aprobada por mucha gente que apoyaba a Milei, que era la patria no se vende. Esa fue la consigna opositora que mayor aceptación tuvo en el electorado. Y ahora estamos cuando se preguntan, bueno, ¿a cambio de qué? No es difícil imaginarse que hay algo a cambio, que ese cambio debe tener que ver con algo que está muy cerca de los recursos naturales no explotados de la República Argentina, que tiene que ver con lo que le pidió al premier de Ucrania a cambio de la ayuda, que eran las tierras raras que Argentina tiene, mineral de uranio, cobre sin explotar, oro, manganeso, molibdeno, aparte del gas y el petróleo, y muchísima agua, mucha agua. Yo creo que es a cambio de eso, pero se da un fenómeno muy particular en la República Argentina y nuevamente tiene que ver con el hecho de que no hay una oposición unificada detrás de un liderazgo. Vos fijate que después de la caída de Milei la primera semana de agosto en aprobación de gestión, debido a ese triple veto que tomaba la discapacidad y después se pelea con el Congreso y después aparece el caso de Españolo, que sigue cayendo, Milei llega a la elección del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires con aprobación de gestión 40 puntos. Peor momento de Javier Milei, tiene que enfrentar la elección en la provincia de Buenos Aires. Enfrenta esa elección y no consigue los 40 puntos de la aprobación de gestión. Claro. Saca apenas 33,7, casi 34. ¿Por qué? Porque había gente que aprobaba la gestión, que la oposición no era una alternativa, pero que estaba desilusionada de Milei y no fue a votar. Perdió votos por gente que no fue a votar. Ahora, después de eso, siguieron sucediendo hechos. Vos nombraste hechos terriblemente desgraciados. Digamos, todo el tema de Spert, todo lo que pasó después de la elección en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Javier Milei sigue en 40 puntos de aprobación de gestión. Pasó la caída en la provincia de Buenos Aires, pasó lo de Spert, pasó lo del Movistar Arena, pasa lo de Donald Trump y sigue en 40 puntos de aprobación de gestión. Eso lo acabas de convertir en algo positivo. No, digo que llegó a un piso Milei. Digamos, Milei llegó a un piso que las cosas que están ocurriendo y que él está provocando no lo hacen bajar de ese piso. Sí, pero a ver, va a ser una mala elección. El gobierno va a ser una mala elección que no tiene que ver con ninguna de las cosas que hemos mencionado hasta ahora. No tiene que ver con la diletancia política de este gobierno,
no tiene que ver con Provincias Unidas y esos gobernadores que han formado esa alternativa, no tiene que ver con la injerencia de Estados Unidos, no tiene que ver con Donald Trump, ni con Biden, ni con nada de eso. Tiene que ver con la microeconomía hogareña, el estado de angustia que se vive en los hogares argentinos. Y yo te voy a dar la radiografía exacta de lo que está pasando y lo que pasó del mes pasado al mes de agosto a septiembre, que fue terrible. Fíjate, cuando vos le preguntás a la gente, dígame usted con sus ingresos normales, mensuales, independientemente de los recortes que hizo, ¿cómo llega a fin de mes? Y le das 4 alternativas. Llega a fin de mes y puede ahorrar, llega a fin de mes y no puede ahorrar, para llegar a fin de mes se tiene que endeudar, para llegar a fin de mes tiene que usar ahorros. 4 alternativas. El 20% aproximadamente, ahí en el gráfico figura 23,6, y eso da siempre alrededor del 20%, puede cubrir los gastos con sus ingresos y ahorrar y darse gusto. El 20% de los argentinos vive bien. Gobierne quien gobierne, el dólar sea caro, sea barato, no importa. Hay un 20% que vive bien. Después ahí figura 27,7, siempre alrededor del 30% que tiene que remar para llegar a fin de mes. Ese 27,7 salvó la ropa. Exactamente, pero se quitó algunos gustos. Sí. Digamos, dejó de hacer algunas cosas. Y después está la otra mitad, que en este momento es alrededor del 47, 48%, normalmente está en eso alrededor del 50%. Ahí tenés un 20%, 21,2%, que tuvo que utilizar ahorros para cubrir los gastos mensuales. Pero tenés un 26,2% que tuvo que endeudarse para cubrir los gastos mensuales. Claro. Tanto los ahorros, el uso de ahorros, como la toma de deudas, tiene un límite. ¿Por qué? Porque los ahorros se terminan y el crédito también se termina. Cuando nosotros le preguntamos a la gente con quién se endeuda, tarjeta de crédito aparece primero, segundo aparece amigos y familiares, ya aparecen los conflictos, digamos, por esos pedidos amigos y familiares. Claro. Tercero aparecen las entidades financieras, después el prestamista, después las billeteras virtuales. Esa es la situación. Ahora bien, a los que se endeudan, se nos ocurrió hace 4 meses hacer la más simple de todas las preguntas. Dígame, ¿usted va a poder pagar sus deudas? Y ahí sucede algo que es terriblemente complicado. Uy, qué tremendo. Fíjate, este dato. En septiembre, solo el 6,6 te dice, sí, creo que voy a poder pagarla. El 36 te dice, no sé si voy a poder pagarla. Y el 57,4 afirma, no creo que pueda pagarla. Es una tragedia familiar esto, 6 Raúl. de cada 10 endeudados te dicen, no podemos pagar las deudas que estamos tomando. Y lo terrible es el salto que se produjo entre agosto y septiembre, es el último gráfico. Sí. Y ahí lo vas a ver claramente. La evolución, digamos. La evolución. En agosto eran 20 puntos menos los que decían no voy a poder pagar mis deudas. Fíjate, en agosto 37,5 te decían no voy a poder pagar mis deudas. Y en septiembre 57,4, 20 puntos más. ¿Eso qué significa? Una aceleración de la situación crítica para la microeconomía familiar. Todo lo que el gobierno hace tiene que ver con la macroeconomía, no le cambia la vida diaria a la gente. Esto va a ser lo que, a pesar de tener 40 puntos el gobierno de aprobación de gestión, yo creo que no va a superar los 35, 36 puntos en la elección el 26 de octubre. Y es más, creo que en este momento hay una pequeña diferencia
a favor de Fuerza Patria más la suma de los peronismos provinciales. Eso a nivel nacional, La por gente supuesto, ¿no? que votó Claro. igual que Fuerza Patria, porque el Frente Cívico y Social de Santiago del Estero votó igual que Fuerza Patria. Natalia de la Sota de Córdoba votó igual que Schiaretti, Sí. no, pero Natalia de la Sota sí. A ver, Raúl, votó igual. Déjame hacerte un par de preguntas sobre todo esto que nos contaste, que es, de verdad, sobre todo lo último respecto de la expectativa de pagar las deudas de las familias, me parece muy fuerte. Por lo que vos decís, todo este asunto, yo te iba a preguntar por si existía un sentimiento antinorteamericano en la Argentina o eso era mito. Vos lo que decís es no importa, porque lo determinante va a ser, o sea, ni le va a sumar al gobierno ni le va a restar eventualmente. El gobierno está acorralado por la situación económica, por la situación de la micro. ¿Esto es así? Así es, efectivamente. Yo te diría más. Digamos, todo el antinorteamericanismo, todo el antiimperialismo ya está en la oposición. No están los votantes de Milei. Claro. Entiendo. Argentina es una sociedad dividida. Vos no podés decir la gente. Sí, hay gente que piensa de una manera. La pregunta ahí no es sobre quienes ya están en la oposición. La pregunta es si los que no fueron a votar, los que van tratando de reencontrarse con algún sentido de ese dolor, del ajuste, si con la presencia y el respaldo de Estados Unidos dicen, bueno, ahora sí viene la ayuda, se va a encaminar un poco toda la situación económica. Me parece que esa es la pregunta. Sí, no, yo te diría esa situación todavía no se puede verificar. Bien, está bien. No se verifica que le haya vuelto la esperanza a los desesperanzados. Bueno. Porque la pérdida de esperanza era por la política de Milei, no por la falta de apoyo de Estados Unidos. Entiendo. Lo que defraudó es lo que hacía Milei. Estados Unidos, la administración Trump, no Estados Unidos, lo está ayudando a hacer más de lo mismo. Y eso de lo mismo es lo que defraudó a muchos votantes de Milei. Bien. Milei ganó la elección en el balotaje con el 56% de los votos. Ahora corre el peligro en esta elección de estar cerca del 30% que sacó en las PASO y la general. Va a ser un golpe duro, igual van a festejar. Bueno, vamos ahí. Porque en la ciudad de Buenos Aires van a ganar con mucha amplitud y va a haber grandes festejos. El peronismo va a festejar en la ciudad de La Plata, porque en la provincia de Buenos Aires va a ganar con mucha amplitud el peronismo. Si ambos van a festejar, yo no creo que nada cambie sustancialmente el 27 de octubre. Es decir, el gobierno, independientemente del resultado que saque, no puede llegar a los 87 héroes propios. Tiene que contar con el apoyo de los del PRO y algunos gobernadores aliados que se le alejaron un poco ahora en el proceso electoral porque no conviene estar cerca del gobierno. A Schiaretti no le conviene decir estoy cerca del gobierno, a Puyaro no le conviene decir estoy cerca del gobierno, a Nacho Torres no le conviene decir estoy cerca. Entonces, ¿qué hicieron? Formaron Provincias Unidas, sembraron una semilla de federalismo, dieron, yo creo que una falsa opción alternativa para una oposición, pero después de las elecciones van a volver al redil. Y entonces el gobierno podrá decir, bueno, hemos alcanzado nuestros objetivos, porque seguramente no los tendrá propios, pero con la sumatoria de esos aliados que dejarán de ser oposición, y que estoy seguro que muchos de ellos quieren esas reformas estructurales que el gobierno plantea y que le demanda Estados Unidos. Raúl, ahí va a ser muy compleja la lectura del resultado, vos lo explicaste, porque todos van a celebrar, porque todos van a festejar, y todo lo que estamos discutiendo sobre el apoyo norteamericano, si depende del resultado o no, va a ser medio estéril eventualmente. Creo que sí. Igual es bueno que se discuta, es bueno que se ponga sobre el tapete. Está bien. Es bueno que se denuncie la injerencia. Digamos, la concientización siempre es un buen camino, independientemente que en el corto plazo no dé los frutos que se esperan. Digamos, no va a salir la gente a quemar banderas norteamericanas a las plazas de todo el país. Pero está bien, el sentimiento
nacionalista, que es un sentimiento que en la República Argentina está faltando desde hace muchísimo tiempo y que Donald Trump lo tiene para Estados Unidos. Donald Trump es industrialista, es nacionalista, protege al obrero norteamericano. Tiene una política totalmente diferente a la de Javier Milei. A nosotros nos tocó un presidente no nacionalista. Raúl, ¿me repetís para cerrar cuáles son los minerales por los que crees que viene Estados Unidos, así de corrido como lo hiciste antes? Bueno, yo creo, hay minerales que son las tierras raras, los lantánidos y el cerio. Digamos, hay cosas con las que estoy familiarizado porque soy licenciado en ciencias químicas. Ahí quería ir. Pero, digamos, te estaba haciendo una broma para al final preguntarte, ¿no serás ingeniero químico o algo por el estilo, no? No, bueno, soy licenciado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Qué grande, no tenemos Pero después, ¿qué tiene Argentina? Tiene la reserva de plata más grande del mundo, la reserva Navidad, en la provincia de Chubut, que está prohibido hacer minería a cielo abierto. Tiene mineral de uranio, tiene por lo menos 8 yacimientos de uranio. Ahí se nos muteó. Te muteaste, Raúl. No sé por qué lo perdimos a Raúl. Quiero saludarlo para que no quede así tan feo el corte. Si se puede, me avisan y lo recuperamos. Mientras les voy avisando, ya está Lucía Cámpora con nosotros, candidata a diputada nacional por Fuerza Patria en la ciudad de Buenos Aires. Es la secretaria general de la Cámpora. Además, vamos a conversar con ella sobre algo muy interesante que nos deja la charla con Raúl Timerman. Sí, se perdió. Ahí volvió. Ahí está. Cierro esto. Perdón. Cierro esto. Con Lucía Cámpora vamos a extenderle tu pregunta, Raúl, sobre si no es momento de consolidar un liderazgo para que se complete lo de Braden, que ya está, y falta el Perón. En un ratito se lo preguntamos a ella. Cerrá con lo que quieras, Raúl. No, bueno, estamos en vísperas de un proceso electoral, un pueblo tremendamente angustiado que buscará su salida en cada una de las provincias. Tengamos en cuenta una cosa, no es una elección, son 24 elecciones simultáneas. Los gobernadores juegan en cada una de las provincias, hay partidos provinciales, por eso hablamos de que tanto el oficialismo como la oposición peronista van a estar alrededor del 33, 34, 35%, y el resto lo van a ocupar alternativas provinciales, el voto en blanco, el voto nulo. Raúl, gran abrazo, que esté muy bien, gracias por este rato. No, al contrario, gracias a ustedes y mucho éxito en el programa. Gracias, Raúl. Enseguida charlamos, insisto, con Lucía Cámpora en este proceso electoral. Antes, hola Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Nos aguantás un segundito? Ya estamos. Porque me voy al encuentro de Claudio Martínez. Mirá, Germán Martínez, iba a decir. Me voy al encuentro de Claudio Martínez con esta portada, miren. Humo en la nube, OpenAI, que es la empresa de inteligencia artificial que ha hecho un anuncio muy importante en las últimas horas, 25.000 millones de dólares para la instalación de una suerte de infraestructura de datos para el desarrollo de la inteligencia artificial en la Argentina. Hola, Clau, ¿cómo te va? Hola, Pablo. ¿Te molesta mucho que te haya dicho Germán Martínez? No, me encanta, me cae muy bien Germán Martínez. Prometo que a Germán le voy a decir Claudio. Y entonces no, está bien. Compensa. Aparte me pones como el mote de jefe, el jefe de blog. Está bien. No está tan mal. ¿Será por eso? Será por eso. Bueno, a ver, la verdad yo tengo muchas preguntas, me imagino que la audiencia también, sobre qué es este anuncio, qué es un centro de datos de inteligencia artificial, qué demanda, por qué tanta grandilocuencia sobre esto. Bueno, mira, el viernes pasado, feriado, asistimos al anuncio de Stargate Argentina. Vamos a ir un poquito más atrás. ¿Qué es Stargate Project? ¿Qué es el proyecto Stargate? Bueno, es un proyecto en el que vienen trabajando OpenAI, la creadora del ChatGPT, junto con SoftBank y Oracle. 3 empresas que desde el 22 están desarrollando este proyecto. Pero ¿cuándo lo anunciaron? El 21 de enero de este año, un día después de que Donald Trump asumió o reasumió la presidencia de Estados Unidos. En la Casa Blanca y con Donald Trump dijeron, vamos a poner 500.000 millones de dólares para una red de centros de datos dentro de Estados Unidos. ¿Por qué hago el subrayado de dentro de Estados Unidos? Porque esto que anunciaron en la Argentina es otra cosa, es Stargate Argentina, y es algo que, como lo indica la portada, todavía está
en una nube de humo. Ya, le gusta al mundo digital hablar de la nube. Bueno, esto por ahora y con la información que hay, es una nube de humo. Primero quiero aclarar algo. Stargate es una suerte de puerta estelar o algo Sí, por el puerta estilo, estelar, exactamente. Hubo un Stargate hace años, en la época de Bush, creo que tenía que ver con aquella guerra de las galaxias y todo aquello, pero esto es otra cosa. Bien. Es un proyecto de inteligencia artificial. Sería fabuloso que la Argentina, que esto fuera cierto, o sea, una inversión de 25.000 millones de dólares con un centro de datos de gran magnitud, 500 megavatios, o sea, es un montón. O sea, vos pensás que 500 megavatios es el consumo de una ciudad de 2 millones de habitantes. O sea, eso es lo que va a consumir ese centro de Adriana datos. Serkis, que fue presidenta de CNA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, rionegrina y candidata de Fuerza Patria, me decía hace unos días que es 3 veces esos 500 megavatios, que supongo que es lo que consume la planta, son 3 veces lo que necesita la provincia de Río Negro. Claro, exactamente. Bueno, digamos, sería fabuloso en muchos sentidos. Primero porque pondría a la Argentina, como dice el comunicado, a la vanguardia de una tecnología emergente como es la inteligencia artificial, que hoy, digamos, es la que está produciendo una revolución a nivel mundial. Sería fabuloso por la inversión, sería fabuloso que se generaran esos puestos de trabajo que dicen, miles de puestos de trabajo. Sería fabuloso porque la Argentina es en sí un centro de startups de desarrollo tecnológico y digital muy potente, que hoy no tienen un centro de datos. O sea, cada vez que una startup, una pyme argentina que desarrolla aplicaciones de inteligencia artificial tiene que hacer una operación, tiene que ir a un centro de datos en el exterior y pagar los servicios en dólares. ¿Puedo hacer un paréntesis ahí? Sí. ¿De eso se trata un centro de datos? Es decir, cada vez que le preguntamos algo, no sé, al ChatGPT, toda esa cuenta, ese cálculo que hace para darnos una respuesta, va a buscarla a esas computadoras que están en nuestro centro de datos. ¿De eso se trata? La placa 1 nos hacemos esa pregunta. ¿Qué es un centro de datos? Bueno, un centro de datos es algo así. Digamos, es un gran galpón. Esto literal. Esto es así. O sea, cada uno de estos racks vale $500.000. Bueno. ¿Sí? O sea, vos pensá entonces por qué llegás a 25.000 millones de dólares. ¿No? Son placas, más que compu, son placas, no son CPU, son GPU, que es una variación. CPU es procesamiento, unidad de procesamiento central, y esto es unidad de procesamiento gráfico. Ese fue el gran salto de fierros que dio la inteligencia artificial para poder desarrollarse. Bien. Cada vez que uno, digamos, hace una búsqueda en ChatGPT o en cualquier sistema, el de X, el de Meta, el que sea, esa pregunta va a un centro de datos y se produce el procesamiento. ¿Qué es un centro de datos? Es un galpón lleno de computadoras que almacenan, procesan y distribuyen datos, información. ¿Sí? Bien. Datos, esto se carga con los datos de cada uno de nuestras búsquedas, de todas las páginas de internet que hay, de todos los libros que hay, de todas las canciones que hay, de todos los guiones, de todo lo que nosotros mismos cargamos, va a estos lugares, y todas estas computadoras funcionan en red, que se llaman redes neuronales de aprendizaje profundo. Eso, digamos, por ser... Se entiende muy perfecto, brutal, muy claro, Claudio. Muy brutal. Y supongo que todo este esquema es el que demanda tanta energía para funcionar, lo que explicabas. Y sería, insisto, sería fabuloso que fuera cierto y que fuera verdaderamente una... En principio, quienes promueven en la Argentina el desarrollo científico-tecnológico no están en contra de, una inversión así si fuera cierta. Si fuera cierta, y aparte que tuviese determinadas condiciones, o sea, que tuviese transparencia, que tuviese protección de nuestros datos, que generara soberanía digital y tecnológica y cognitiva, que es otro concepto. En fin, ya vamos a llegar a esto. Bien. Pero en la próxima placa vamos a hablar de la distribución mundial. Mira, es otra la placa. Viste que te había mandado una placa 1 bis, es esta. Ahí está. Exactamente. Esta es la distribución mundial. Te ponen 1 bis en vez de ponerte 1 y 2, ¿no? No, pero lo que pasa es que hice las placas y dije, uy, me olvidé de una en el medio. Puse 1 bis. Es esta. Esta es la distribución mundial de los centros. Estos son los centros de datos, más grande, más chico, de más piso, más planito. Son instalaciones más grandes de las que me imaginaba. Son instalaciones muy grandes, puede haber más pequeños. A ver, los centros de datos existen desde antes de la inteligencia artificial. ARSAT tiene un centro de datos en Benavides, donde está toda la información
del Estado nacional, de estados provinciales y estados municipales. Pero no es un centro de datos de inteligencia artificial. Entiendo. Son CPU, no son GPU. Sí, dentro de todo de estas instalaciones está lo que vimos antes. Lo que vimos antes, exactamente. Mirá vos la distribución mundial de los centros de datos. Estados Unidos opera 87 centros de datos. ¿Por qué resalto opera? Porque algunos están en Estados Unidos y otros los opera en otros países. ¿Sí? China tiene 39 centros de datos en su territorio. Fíjate que el corte acá no es tan... Es un corte sur global y norte global, pero también es un corte con Europa. Claro. Mirá aquí atrás que viene Europa de la carrera de las superpotencias de la IA, que son Estados Unidos y China, que están ahí, peleando palmo a palmo. Ni hablar, o sea, en el fondo de la tabla, África, el resto de Asia, buena parte de Asia y América Latina están, fíjate, esta es la distribución de la riqueza digital de la inteligencia artificial en el mundo hoy. Ahora sí vamos a la próxima placa porque me gustaría hacer hincapié en algunas cosas que tienen que ver con lo último. Digamos, nosotros conocimos un comunicado y un video de Sam Altman el sábado que creo que fue 10, ¿no? El feriado. Pero bueno, no había aclaraciones, empezaron las dudas y recién ayer OpenAI hizo un comunicado que entre otras cosas dice: el proyecto está siendo liderado por Sur Energy, basándose en discusiones productivas la semana pasada en Buenos Aires entre el presidente Milei, funcionario de su gabinete, y una delegación de OpenAI. OpenAI da la bienvenida a la oportunidad potencial de convertirse en un comprador. ¿Qué nos está diciendo OpenAI? Que no va a poner ni $1. Que el que va a armar el consorcio liderado por Sur Energy va a ser el que va a hacer la inversión. Van a tener que ir a buscar los dólares al mercado. Que todavía no están. No están. No están. O sea, OpenAI lo que va a hacer es después comprarle, ¿sí? Comprarle al consorcio que lidera Sur Energy los datos que se generen en ese centro de datos. Vamos a la próxima placa porque aparece otra cosa. Eso no había quedado tan claro en el anuncio, estamos desordenados con las placas, pero tengamos paciencia. Dice: además de desarrollar, fíjate esto, además de desarrollar la infraestructura necesaria para impulsar la IA, estamos discutiendo oportunidades con el gobierno argentino para impulsar la adopción de la IA en todo el país, como parte de nuestra iniciativa OpenAI for Countries, comenzando dentro de su propio gobierno. ¿Traducido? ¿Qué quiere decir? Nos vienen a vender inteligencia artificial para la gestión. Nos están vendiendo, o sea, vinieron a vender, no vinieron a poner plata, vinieron a llevarse plata. ¿Entendés? O sea, se reunieron con Milei y le dijeron: vamos a darte la inteligencia artificial para que todos los empleados del Estado puedan manejarla, del Estado Nacional y todas las provincias que quieran adherir. Entonces están vendiéndonos servicios. Digamos, ojo con esto. Vamos ahora sí... Ni traían la plata, sino que están diciendo... vamos y júntenla. Sí, exactamente. Ni siquiera, y además quieren hacer un negocio con todo eso, nos quieren vender efectivamente aquello que no van a invertir. Antes de ir acá me gustaría hablar un poco de Sur Energy. Sí. Sur Energy es una empresa que todavía no puede mostrar en su trayectoria ningún proyecto vinculado con la energía, ni con la infraestructura de nube, como lo venden, etcétera. O sea, es algo recién formado. Hace muy poquito hicieron una página de internet de esas que se hacen con un asistente de Google, digamos, sin demasiado desarrollo, como hecha a las apuradas, y que todavía no tiene el peso suficiente como para poder liderar un proyecto de esta envergadura. ¿Sí? En Sur Energy hay un personaje muy interesante que es Emiliano... Como esas empresas que se arman un rato antes de que salga una licitación, por ejemplo. Exactamente. En esta empresa hay una persona muy destacada que se llama Emiliano Kargieman. Emiliano fue en la década pasada un joven emprendedor muy talentoso que con mucha ayuda y mucho incubamiento del gobierno de Cristina Kirchner y del Ministerio de Ciencia logró desarrollar una startup satelital que se llama Satellogic. Satellogic es la que inventó, por lo menos en la Argentina, los nanosatélites, que son satélites que vuelan, satélites de observación que vuelan a muy baja órbita. Les puso nombres muy divertidos. Es una empresa de garage, lo que se llama una startup de garage. Le pusieron a uno el Capitán Beto, a otro Manolito,
Manolito, por el Manolito de Mafalda, en fin. Una empresa que creció muy rápidamente al punto de que fue comprada y pasó su razón social de estar instalada en la Argentina a estar instalada en un estado de Estados Unidos que se llama Delaware. ¿Te suena? Sí, claro. Ahí donde más casilla de correo que casa, digamos, que personas. Exactamente. Es como el estado donde estaba radicada la empresa de Fred Machado, que había más aviones que gente. Claro. Es lo mismo. Suele operar como un muy buen lugar propicio para el lavado de dinero. Y la posibilidad de instalarse en Estados Unidos como empresa a Satellogic le dio la alternativa de venderle servicios al Estado norteamericano. De hecho, ha firmado varios contratos con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El que hizo esa empresa de garage, como dijiste, muy exitosa, es el que está detrás de Sur Energy. Es el que está esto, y el que está un poco más atrás, pero adelante en el gobierno, es Demian Reidel, es el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que gestiona las centrales nucleares en nuestro país. Y que fue asesor presidencial, un tipo que se formó en el Instituto Balseiro, después se fue de la física para el lado de las finanzas, hizo muy buenas migas en Estados Unidos y fue el que le abrió la puerta a Milei de Silicon Valley. Demian Reidel, que es el que dijo en su momento, está fenómeno Argentina para invertir por todo lo que tienes, el problema son los argentinos, que suelen ser bastante reacios a ser explotados, digamos, para hacer el trabajo que nuestras empresas quieren hacer. Bueno, llegamos acá entonces. Llegamos acá y decimos que el proyecto está en la nube de humo, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas que digamos, algunas uno puede entender por dónde van? El primer comunicado, el del viernes, anuncia que el proyecto se va a hacer estructurado bajo la órbita del RIGI. Sí. El RIGI es el régimen de incentivo para grandes inversiones. Todos lo sabemos, Guido, ayúdame, el RIGI te da 30 años de fiesta, fiesta impositiva, fiesta cambiaria, no te pone objetivos de creación de empleo, no te permite, por ejemplo, traer maquinaria usada al país. No tenés impuestos para importar, por ejemplo, todas estas máquinas que hay que importar, porque no se fabrican en la Argentina, esas computadoras. Y los dividendos se pueden girar afuera, si no me equivoco. Se pueden girar afuera, o sea, es una fiesta durante 30 años. Digamos, es lo que se votó el año pasado en el Parlamento. Bueno, esto se va a hacer bajo el amparo del RIGI. No hay objetivos de empleo, ellos dicen miles de empleos. Si se llegara a construir, dicen que se empieza a construir el año que viene y se termina a fines del 27, o sea, cuando estemos votando nuevamente para presidente, es probable que se generen empleos porque hay que construir esas instalaciones, ¿sí? Hay que construir un gran galpón. Ahora, una vez que está construido y le pusiste las computadoras, decenas de puestos de trabajo, no más que eso. Bien. Otro grave problema. El problema es que estas máquinas, como las viste, llenos de computadoras que están todo el tiempo procesando, generan muchísimo calor. Ese calor solo es posible refrigerarlo con agua. Sí. El agua es un bien escaso y empieza a haber problemas en los lugares del mundo donde se han instalado este tipo de centros de datos. Un solo ejemplo. Estado de Querétaro, en México, en un municipio que se llama Colón. En Colón, Microsoft instaló un centro de datos. ¿Qué pasó? Al poco tiempo empezó a faltar agua en el pueblo. Ya era un pueblo que tenía dificultades de suministro de agua, pero la poca agua que necesitaba el pueblo la empezó a consumir de a millones de litros el centro de datos. Eventualmente eso tiene que ser discutido muy bien y con mucha claridad en las comunidades donde se instale. Exactamente. Bueno, lo que hablábamos de la energía. La energía, bueno, consume una barbaridad de energía también. Y, a ver, el primer comunicado habla de energía renovable. Este segundo comunicado, el de ayer, ya habla de energías limpias, de energías sustentables. Ya, digamos, ahí ya entran otras variables, porque energías limpias puede ser la energía atómica, ¿sí? Hay muchos que te dicen, después hay que enterrar el uranio que usaste, y es un problema. Pero bueno, ponele que es una energía menos contaminante. Sí. Bueno, la Argentina, digamos, no tiene, tiene un desarrollo que es el CAREM, un reactor modular que podría aplicar a este modelo, pero lo frenó Milei. Y el que habilitó, que es el que está desarrollando INVAP, todavía le faltan por lo menos 5 años, o sea, no llega para el 27. Entonces, la energía es otra de las preguntas, es un problema, ¿sí? O sea,
da toda la impresión que se van a instalar cerca de Vaca Muerta y van a usar gas. ¿Sí? Bien. Da toda la impresión, pero como no hablan... La es última difícil. palabra, el último concepto es soberanía. Yo te diría que todo esto está en juego en la soberanía, pero me No, imagino que hay más. Por supuesto, porque, digo, vuelvo al principio, sería fabuloso que esto funcionara, en los términos en que un país soberano necesita que funcione. Claro. O sea, con transparencia, con cuidado de los datos, con soberanía tecnológica y digital, o sea, que la tecnología que viene al país sea integrada dentro del circuito científico de conocimiento en la Argentina y que no sea puro extractivismo de datos. Claudio, muy importante, la sensación es que nos dio muchas herramientas para que la próxima vez que nos encontremos con anuncios respecto de Stargate, OpenAI, bueno, tratemos de encontrar respuestas a estos temas, digamos, ¿no? Muy claro, en serio. Conclusión, hay una placa de conclusión. Sí. Humo para todos. ¿Sí? Para Argentina, el humo electoral de la mano de Estados Unidos, porque Claro. esto no hay que desengancharlo de todo lo que viene pasando y Claro. lo que hablaban antes. ¿Sí? O sea, estamos en un proceso Se electoral. trajo una campaña electoral. Alta de temporada Estados de Unidos. anuncios. Claro. Alta temporada de anuncios. Y para OpenAI, humo financiero para inflar sus acciones. Último concepto. La semana pasada Bloomberg publicó un artículo donde habla de que OpenAI y Nvidia es la que hace los microchips, una Sí. fábrica que hace un monopolio mundial de los microchips, ¿sí? Es como Nvidia, pero sin la E, Nvidia, ¿sí? Están acusados de hacer anuncios de este tipo para inflar sus acciones en el mercado. Es decir, se habla de la burbuja de la inteligencia artificial, porque están gastando miles de millones de dólares en algo que todavía no está rindiendo. Todavía no está rindiendo. Entonces tienen que salir a buscar todo el tiempo recursos, todo el tiempo financiamiento, y este tipo de anuncios ayudan mucho. Estas burbujas en general, cuando explotan, generan muchos problemas, ¿no? Exactamente. Hay un gran temor de que explote la burbuja de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a existir más la inteligencia artificial? No. En el 2000, 2001 explotó la burbuja de Internet y hoy Sí, tenemos Internet. claro. Pero explotó ese negocio sobrevalorado que se veía a fines de los 90. Clarísimo, Clau, y además paso el aviso, una columna de Clau el fin de semana en Perfil respecto de este tema, donde está también muy detallado. Gracias, Clau. Bueno, con esta portada, humo en la nube, que habría que ver si es solo respecto de OpenAI, del Stargate. Me parece que después de un ratito con Guido vamos a hablar de otras cosas que también por ahora son humo. Gracias por esperarnos, Lucía. ¿Cómo estás? No, por favor, Otra buenas vez te noches, ¿cómo saludamos. Bueno, ¿cómo están encarando la campaña? Recién decía Raúl Timerman que todo lo de Braden-Operón traído al presente, que por ahí parecía una exageración un tiempo atrás, ahora está bastante arriba de la mesa. Dice, bueno, Braden está, ya sabemos quién es Trump, pero ¿quién es Perón? Es decir, como que todavía le falta a la oposición la consolidación de un liderazgo. No, a ver, la similitud es total, ¿no? Braden-Operón, lo que pasa es que después de Braden-Operón aprendieron, ¿no? Y al igual que hicieron con Perón, que fue proscribirlo, hoy Cristina Fernández de Kirchner está proscripta. Y no fue casual que el candidato a embajador de Estados Unidos en Argentina haya dicho que uno de sus objetivos era que Cristina Fernández de Kirchner siguiera presa. No es casual que la titular del Fondo Monetario Internacional haya pedido que los argentinos y argentinas voten a Javier Milei. No es casual que Donald Trump haya dicho lo que dijo ayer, ¿no? Que él se mete en Argentina si gana Milei. Con lo cual para nosotros es muy sencillo, ¿no? La conclusión, ¿no? Lo que dijo Cristina, argentinos ya sabemos lo que hay que hacer, elegir la bandera argentina cuando vayamos a votar. En algún punto ahí está la campaña de Fuerza Patria, digamos. Bueno, nosotros la bandera de la patria ya la llevamos desde antes de esta dicotomía porque es lo que representamos, la llevamos en el corazón, en nuestras militancias y en la boleta también. Por eso cuando vayamos al cuarto oscuro, la bandera argentina va a estar en el casillero de Fuerza Patria. Traje la boleta única de papel. Ahora la vamos verdad a es que hacer pedagogía. no la iba a traer, pero me encontré en las mesas con más vecinos de los que esperaba que sigan sin saber cómo funciona, vos. así que la traje por las dudas para que contemos un poco. ahora lo Pero usamos. bueno, sí, la similitud es total. Lo que pasa es que creo que aprendieron, ¿no? Y que al igual que como en Braden-Operón, el pueblo eligió a Perón, las siguientes veces lo proscribieron. Bueno, hoy Cristina Fernández de Kirchner está proscripta y por eso hay que decir que estamos afrontando un escenario electoral con la presidenta del principal partido de oposición proscripta, secuestrada, porque para mí eso no es una condena, una sentencia firmada por un grupo de jueces mafiosos, que ya el presidente dijo que la había ordenado él, así que la verdad es que la Corte Suprema ya está para la salida también. Así que sí, la similitud es total y bueno, usaron las mismas fórmulas que en otro tiempo, así que
hay que liberar a Cristina. ¿Y la también. campaña, cómo está sintiendo la campaña en el contacto con la ciudadanía después de, bueno, mucho ausentismo, cierta apatía, cierto quiebre en la representación política, por lo menos de algunos sectores? ¿Sentís que en esta campaña algo de eso va cambiando o todavía cuesta interpelar a ciudadanía o enojada o frustrada por toda la política? Ahora también frustrada con Milei eventualmente. Mira, yo lo que pienso y lo que me encuentro en la militancia y en la campaña es cada vez más hogares argentinos y argentinas que, al igual que muchos de quienes nos están viendo seguramente, no llegan a fin de mes, jubilados que eligen ya entre comprar los medicamentos o comer, pibes y pibas que empiezan a dejar las aulas porque tienen que salir a laburar, ayudar a sus familias, familias que se rompen porque padre o madre salen a buscar 2 o 3 laburos para poder tener el mismo poder adquisitivo que tenían antes. Digamos, tenemos los dos fenómenos, aumento del desempleo, pero también pluriempleo, para ver si se compensa el poder adquisitivo que se fue perdiendo. Y yo creo que eso, en alguna porción, motiva a ir a las urnas a ponerle un límite a Javier Milei, que eso es lo que hacemos en esta elección con Fuerza Patria, porque votaciones como la de emergencia pediátrica, votaciones como la de emergencia presupuestaria para las universidades, votaciones como la emergencia para la situación de las personas con discapacidad, dan cuenta de que tiene sentido tener diputados y senadores que voten bien, que tengan este tipo de iniciativas y que logren frenar los vetos de Milei. Entonces yo creo que esa motivación existe. Por supuesto que también hay una porción desencantada y nuestro desafío es convocarla a que identifique que esta elección sirve para ponerle un freno a ese ajuste que ya ni te digo golpea la puerta de los hogares argentinos, tira la puerta a patadas y, como veíamos en el informe que mostraban antes, que me parecía muy interesante, tiene a una gran porción de los hogares argentinos endeudados para pagar la comida, endeudados con distintas billeteras virtuales para pagar otras deudas, así que endeudados con el Fondo Monetario Internacional, ahora pronto parece que también endeudados con Estados Unidos y endeudados los hogares argentinos porque no llegan a fin de mes. Claramente la deuda es el gran desafío de lo que viene, ¿no? Sí, sin en duda. todos estos planos que vos mencionás. En todos esos planos. Ya le doy a Guido que quiere preguntar. ¿Sabes qué te pido, Juli? Si podemos tener la definición de Scott Bessent de qué sería ganar para Milei, que recién usamos en la apertura. Quiero ver qué piensa Lucía Cámpora en breve. Guido. Sí, quería preguntarte si alcanza, en términos de planteo de campaña, el frenar a Milei. Si Fuerza Patria no debería, o si está planteando un escenario virtuoso de futuro, también de cara a 2027. A ver, nosotros, como dijo Cristina, más que militantes electorales, somos militantes políticos y no militamos solamente en el marco de la campaña, sino que hace mucho tiempo que venimos construyendo esa alternativa para volver a representar. De hecho, Cristina al frente del Partido Justicialista y nosotros y nosotras desde nuestras distintas experiencias militantes veníamos construyendo desde un congreso educativo para proponer el programa en términos de transformación de la educación, porque obviamente no alcanza con decir defendamos la educación pública, hay que proponer las transformaciones que necesita. Veníamos discutiendo transformaciones en el sistema de salud, venía Cristina planteando que hay que discutir la reforma impositiva. Hoy Máximo Kirchner comentó la construcción de un proyecto que está en elaboración para poder gravar en criollo, ¿no? La fuga de capitales, pero digamos las transferencias internacionales para que algo de eso que sale del país quede en presupuesto para la salud, para la educación. Entonces, venimos también de una discusión de una alternativa y de un programa. En esta elección en concreto, lo que nosotros entendemos que está en debate es el poder ponerle un freno a Javier Milei, porque en el Congreso se discute eso, ¿no? Se discuten esas bancas. Y yo estoy convencida de que así como fue con Braden o Perón y como fue a lo largo de la historia de este país, la fuerza política que representa de verdad la posibilidad de ponerle un límite a esos poderes concentrados económicos de nuestro país y de afuera, como estamos viendo ahora, es el peronismo. No alcanza solo con el peronismo, pero es fundamentalmente con el peronismo y por eso, bueno, entendemos que la boleta para ponerle un límite a Javier Milei es Fuerza Patria. Lucía, quiero tomar esto, perdón, dale. Sí. No, respecto a esto de ponerle el freno y la cuestión de los vetos de Milei, lo que uno ve es el Congreso, la verdad es que viene dando alguna respuesta y de hecho acá comentábamos que cierta campaña positiva se está dando dentro del Congreso, si se quiere. Pero la verdad es que el presidente ignora esto olímpicamente, no le importa nada y hasta te saca un decreto para decirte cómo no va a aplicar la ley de emergencia en discapacidad. Entonces, ¿qué queda frente a eso? Que si son, efectivamente herramientas legislativas o de otro orden, porque es un poco desesperante el escenario. Sí, es desesperante.
pero ante eso hay que organizarse e insistir. Yo creo que los vetos que se lograron dar vuelta son muy significativos. Es la primera vez en, creo que 20 años de democracia que se da vuelta un veto presidencial. Bueno, ya dijo que no lo va a cumplir, bueno, nos llevará más tiempo hacer que lo cumpla, es verdad, pero eventualmente después de eso vendrán otro tipo de acciones. Digamos, hace 15 días, Mariano Recalde, candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, de hecho consiguió un amparo para que los jubilados y jubiladas vuelvan a tener los medicamentos gratis en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, si se meten en las cuentas del PJ Capital, es tan instructivo para poder apelar a eso. Entonces sí, tarda más que si Milei no lo hubiese quitado, pero la verdad es que uno va conquistando distintas herramientas que sirven después para reclamar por esos derechos. Vos lo sabés mejor que yo, después del veto y de la resistencia de Milei a cumplir con eso, bueno, vendrá eventualmente una judicialización también, pero son todas herramientas que van construyendo distintos plafones para ponerles límites a Milei. No alcanza, por supuesto, pero Al sería... Poder Judicial se lo ve igual bastante cauto, por decirlo de alguna manera. Sí, tampoco es que le tenemos no mucha hay fe. muchas respuestas judiciales. Bueno, me parece que hay que dar una gran discusión. Vos hablabas, de hecho, de que construcción de alternativa. Bueno, yo creo que hay que transformar integralmente el Poder Judicial. Me parece que esta Corte Suprema no da para más. Pero, Lucía, no a ver, ninguna duda sobre que se eso, tiene por que ir. ejemplo, grandes objetivos para poder salir de una situación de grandes pendientes. El endeudamiento lo mencionábamos recién. Por ejemplo, una reestructuración del Poder Judicial. Y varios otros. Gravar a las grandes fortunas con impuestos, debemos decir, que paguen más los que más tienen. Todo eso requiere una enorme cantidad de consensos. Y hoy Máximo Kirchner, ya que lo mencionaste en Radio con vos, dijo, no alcanza solo con el peronismo. Y yo creo que no se refería solo al peronismo, al resto de los espacios de Fuerza Patria. Me parece que se refería aún más allá de Fuerza Patria. Creo que lo tenemos para compartirlo. A ver, dale. Tenemos que tener claro los peronistas, aparte lo somos de chiquitos, que no va a alcanzar con el peronismo solo para sacar a nuestro país adelante. Y eso es importante entenderlo, digamos. Y creo que también hay que entender que esa construcción a futuro, para proteger los intereses de la Argentina, para que el próximo gobierno no sea un gobierno que sea casi manejado a control remoto de afuera, sino que tenga poder de decisión en la Casa Rosada y gane quien gane. Hay una cuestión, Alejandro, creo yo, que es casi, no me gusta el término, pero vamos a usarlo igualmente, que es preideológica, ¿no? En un país tan endeudado como el nuestro, hoy leía temprano, por ejemplo, que Besen aseguró que podría llegar a 40.000 millones la deuda, ¿no? Sí. Creo que es la última noticia. Me remonta aparte al mismo número del megacanje del blindaje de la Rúa, ¿no? Casi como una suerte de eco del pasado que llega al presente. Interpreto que lo que dice Máximo Kirchner es tan profundo el problema, y que no con el tema de la deuda, que no lo digiten a control remoto, que no alcanza con el peronismo, e insisto con esto, me parece que no está hablando de los partidos que están aliados o las fuerzas que están aliadas dentro de Fuerza Patria, sino que va a haber que reconstruir o generar algún tipo de acuerdos y de consensos para resolver esos problemas tan acuciantes con otras fuerzas que yo podría decir están hacia el centro o más a la derecha, digamos, que el peronismo, que el kirchnerismo o esta representación de Fuerza Patria. ¿Cómo coincidís con eso y cómo se hace eso eventualmente cuando antes de ir a un intercambio de argumentos pareciera que lo que prima es no, yo con vos no voy a ningún lado? Ni siquiera aunque esté de acuerdo, mirá lo que te digo. Sí, pero yo creo que hay una gran porción de las fuerzas políticas, incluso algunas de las que se disfrazan de opositoras hoy, que son las primeras domesticadas por los grupos de poder que les dicen que los van a acusar de kirchneristas si se atreven a coincidir con algo que eso provenga es muy explícito, eso pasa de este abiertamente en el político. Congreso. Pero en relación a lo que dice Máximo, para mí abre dos discusiones muy interesantes. La primera, como bien decís vos, en relación a que no va a alcanzar solo con el peronismo, mirando hacia otros partidos políticos, ¿no? Y de hecho, creo que fue en febrero de este año, Cristina sacó un documento muy extenso en el que planteaba una serie de debates que decía había que dar con el conjunto de las fuerzas políticas del país, ¿no? Y quizás el central era, bueno, ¿cuál es el modelo económico que la Argentina va a terminar eligiendo, ¿no? Y hablaba del péndulo que iba de un modelo agroexportador de primarización o un modelo de generación de empleo con industrias y demás. ¿Me permitís un breve paréntesis? Es muy llamativo que a Milei le digan de Estados Unidos los asesores de Trump, che, construí gobernabilidad, juntate, tratá bien a los demás, y que sea Cristina la que haya dejado por escrito que había que construir esos consensos, me parece que es una gran paradoja. Entonces, por un lado, está esa discusión de cara a otras fuerzas políticas. Como bien decís, que creo que está en eso que dice Máximo. Y lo otro que también creo que está,
cuando uno dice que no va a alcanzar solo con el peronismo, también hay una apertura no a discutir con otros espacios políticos, creo yo, sino también a ser parte a más sectores de la sociedad, estén o no afiliados a determinados partidos políticos, porque cuando vuelva un gobierno que quiera poner de pie a este país, que quiera hacer de la patria con la que soñamos una realidad efectiva, va a tener que convocar al pueblo a una pelea. Y eso quizás es algo de lo que nosotros y nosotras tenemos que aprender, convocar al pueblo argentino a dar esas peleas y que tiene que ser parte de los debates para la próxima elección este año y la presidencial también. ¿Por qué decís tenemos que aprender? Porque me parece que parte de algunos de los errores que hemos cometido en la última experiencia de gobierno tuvo que ver con no convocar al pueblo a dar peleas, incluso cuando sabíamos que eran difíciles. Cuando se discutió la deuda con el Fondo Monetario Internacional, nosotros planteábamos incluso que había que ser más explícitos con la sociedad argentina respecto a los problemas que estaba trayendo esa deuda que nos había dejado Mauricio Macri. Y creo que hay que plantear estos debates para que, como decía Máximo recién, esa apertura del peronismo para con otros sectores no sea solamente en relación a otros partidos políticos, sino también en relación al conjunto de la sociedad. Estos tienen que ser debates que formen parte de las discusiones electorales también. Las calles a favor. Sí, claro, no se puede gobernar con una plaza vacía. Perdón, lo que pasa es que ahí tenías un problema de discusión interna dentro del gobierno, entonces bueno, había que sacarlo de ahí, digamos. Bueno, de discusión de qué hacer con estas cuestiones. Sí, el problema no era la discusión en sí, era la definición al respecto del qué hacer. ¿Vos crees, Lucía? Entiendo que este es el momento de, o ustedes plantean el momento de ponerle un límite a Milei, pero retomo lo que decía Guido y casi un poquito lo que trae Irina. ¿Vos crees que hay una experiencia aprendida respecto de cuando empiecen a pensar, después de la elección, un proyecto de país para la elección ejecutiva del 27? ¿Estarán esos acuerdos previos? Bueno, vamos a ir por esto. Con la deuda vamos a hacer esto, con las grandes fortunas vamos a hacer esto. ¿Crees que hay esa madurez o todavía falta construirla dentro de Fuerza Patria? Nuestra mejor experiencia aprendida es en la historia del peronismo y la más reciente, los gobiernos de Néstor y Cristina. Yo creo que tiene que venir un gobierno que sea lo más parecido posible a esas experiencias. Bien. Creo que tenemos lo de Scott Bessent. Te vamos a pedir, Lucía, que nos ayudes. Para mí es una discusión que ya tiene que comenzar sobre cómo leer el resultado de las elecciones del 26. ¿Va a haber disputa de sentido? Va a haber disputa sobre, bueno, a ver, qué titula, de qué manera cada espacio político refleja el resultado electoral. ¿Quién gana, quién pierde? ¿Cuál es el criterio ganador, no? Claro, exactamente. Y miren de qué manera ayuda o trata de clarificar Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Por favor, no dejemos de pensar que es quien nos está hablando de cómo tenemos que interpretar la política argentina. Dice, una victoria para la Libertad Avanza implicaría mantener un nivel de bloqueo sobre cualquier política negativa para que el presidente pueda vetarlas. Es una cuestión, no es una cuestión electoral, es una cuestión política. Es decir, dice Bessent, cuando analicen el resultado electoral, lo que tienen que observar es si tiene el número suficiente, él o aliados, para sostener sus vetos. ¿Eso es lo que tenemos que ver ese domingo? Mira, respecto a Scott Bessent y a todo lo que vimos ayer, yo siento una profunda vergüenza como argentina de ver al presidente de mi país arrastrado de la manera en que lo vimos en frente de Donald Trump. Lo primero que quiero decir de eso es que si pasaron meses y años tuiteando que todo marchaba de acuerdo al plan, salvo que el plan fuera arrastrarnos ante Estados Unidos, me parece que pedir un salvataje no da cuenta de que todo marchaba de acuerdo al plan, y digo salvataje porque así lo pusieron ellos mismos en sus palabras. Y en segundo lugar, nada que venga en estos términos de Estados Unidos puede ser bueno para los argentinos, porque como corresponde, el gobierno de Estados Unidos va a estar priorizando los intereses de los estadounidenses, no van a coincidir con los nuestros. Entonces, hay que tener muy en claro que si tenemos al secretario del Tesoro de Estados Unidos tuiteando instrucciones sobre la política económica de nuestro país, si tenemos a un lobista de Donald Trump recorriendo los pasillos del Congreso para decirle a diputados y senadores cómo votar, lo que está en juego es si las decisiones en este país se toman en la Casa Rosada o en la Casa Blanca. Y para mí eso está en debate este 26 de octubre también. La verdad es que haber visto lo que vimos ayer y el nivel de bestialidad de las declaraciones de Donald Trump, bueno, me parece que tiene que apelar a algo que yo creo que existe, incluso en muchos que quizás hayan votado a Javier Milei en el 23. Yo sé que un montón de pibes que cantaban con pasión cuando ganamos el Mundial, que a los pibes de Malvinas no se iban a olvidar, que se emocionaban con la camiseta argentina. ¿Cuántos de quienes se emocionaron viendo el stream del CONICET defendiendo el fondo del mar argentino y sintieron ahí algo que les recorría las venas, que tiene que ver con la argentinidad y con el orgullo de lo que somos? Eso tiene que jugar
este 26 de octubre. Mira, si van a reimprimir boletas, que creo que ya no lo van a poder hacer, a la de la Libertad Avanza deberían ponerle la bandera estadounidense. Y si no lo hacen, la nuestra ya tiene la bandera argentina. Eso también se elige en la elección del 26 de octubre. ¿Puedo insistir con la pregunta? ¿Cuál va a ser el criterio de ganador, como decía Irina? ¿Es una diferencia de puntos? ¿Tiene que ver con las bancas que consiga, con que pueda blindar ese tercio Milei? Que nosotros podamos construir un resultado del peronismo que dé cuenta que a Milei se le está acabando el apoyo popular. Esa para mí tiene que ¿Nos ser la acompañás variable de a pantalla y vamos a las instrucciones de la votación? No importa, por donde quieras. La desprolijidad vale en algunos casos. Gracias, Ley. A ver. Porque dice Lucía Cámpora que en las mesas donde está en el marco de las campañas, lo que está encontrando es mucha duda todavía sobre la boleta única a papel, que es toda una novedad efectivamente. ¿Qué tenemos que saber? Esta es la boleta única de papel. Es la primera vez que se va a votar en el país con este tipo de boleta. Algunas provincias la tenían para elecciones provinciales, pero va a ser la primera vez que se use para elección nacional. Es una boleta única, en todo el país va a ser una como esta, obviamente un poco más chica, si no sería bastante problemático, que va a tener todos los partidos en una misma boleta. Esto es muy importante, se las van a dar en la escuela, no hay que llevarla. Esto es importante, hay que usar la que te dan en la escuela. Yo escuché una candidata que decía hay que repartir las boletas y hay que llevarlas. Hay que usar la que te dan en la escuela. Tiene todos los partidos, cada columna es un partido político y cada fila es una categoría. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires, que se eligen senadores y diputados, va a haber 2 filas. En la provincia de Buenos Aires, que se eligen solamente diputados, va a haber una sola fila. ¿Qué quiero decir con esto? Que donde hay 2 categorías, como en la ciudad, hay que hacer 2 tildes. Por ejemplo, Fuerza Patria, la de la bandera argentina, como decíamos recién, en el corazón y en la boleta, un tilde para Mariano Recalde, candidato a senador, y un tilde para Itay Hagman, candidato a diputado nacional. Bien. ¿Tilde o cruz es lo mismo? Tilde o cruz es lo mismo, Irina. Tilde o cruz es lo mismo. Sí, bueno, no es un detalle menor. Está muy bien. Marca que identifique... La intención del voto es lo que cuenta. La intención el del voto. Experiencia porque en la provincia de Santa Fe hace varias elecciones que venimos con boleta única, fiscalizado en alguna oportunidad. La intención de voto es lo que cuenta, es decir, cualquier marquita que esté dentro del casillero o al lado apenas del casillero y se vea evidente la intención de voto del votante, cuenta como positivo. Bien. 2 cosas. La primera es que es muy importante hacer los 2 tildes. Si hacemos uno solo y había 2 categorías, queda blanco en la otra. Yo soy candidata a diputada nacional, no se olviden de hacer los 2 tildes. Y lo otro es que no hay que hacer ninguna otra marca, porque eso puede complicar o anular la boleta. Y lo otro que me preguntaron mucho, si la virome que te dan en la escuela está bien. Está bien la virome, si les da dudas se lleva la suya, pero no hay que dejar de agarrar la boleta que te den, hacer las 2 marcas. Bien. E introducir la boleta si en yo la urna. quisiera, no es muy probable que esto ocurra, pero hemos encontrado sorpresas. Voto candidatos a diputados y diputadas de Fuerza Patria, pero en senadores quiero ir con la Libertad Avanza. Lo que tengo que hacer es un casillero por acá y otro por allá y estoy dividiendo el voto. No sé si lo voy a hacer, no me mires así. Yo creo que es muy importante que no dividamos el voto de la oposición. Está bien. Eso lo entiendo como parte, yo creo que eso es muy importante. Y si pero no te alcanza con mi opinión, estoy segura que el Fondo Monetario Internacional y Donald Trump están bastante pendientes de cómo le va el peronismo y no a ninguna otra expresión de oposición. Me corrió con todo éxito. Lucía. Es la verdad. Lo dice Donald Trump. Sí, es verdad. La mejor campaña, digamos. Bueno, muchas gracias por haber venido. Buenas noches. Bueno, nos vamos a la tanda. Me quedo así con la boleta. Nos vamos a la tanda y cuando volvemos, atención porque parece que la plata de Fred Machado no llegó solamente para José Luis Espert, también para Patricia Bullrich y vamos a hablar sobre economía real y algunas otras cosas más con Guido Bambini. Mucho QR todavía hasta las 12. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta?
Vamos a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Buses eléctricos, modernos y silenciosos. Peajes inteligentes sin barreras. Y más obras para viajar mejor. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. Hay casa. Hay freezer. Hay helado. Hay serie. Hay sillón. Hay bonobón helado. Hay amigos. Hay reunión. Hay postre, bro. Hay cumple. Hay bardo. Hay mogul helado. Hay postre. Hay palito. Hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Con lo difícil que es conseguir un trabajo más o menos digno, Si conseguís uno, Igual no te alcanza y tenés que buscarte otro. para llegar a fin de mes. No nos acostumbremos a vivir así. Desde Ciudadanos Unidos impulsamos un plan de empleo joven para incentivar la contratación y capacitación. Y así garantizar que haya oportunidades laborales reales y de calidad para todos. Hay otra manera de generar trabajo y es Unidos. Ciudadanos Unidos. Martín Lustó, Piera Fernández de Picolí. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504. Para que la deuda con el FMI no se pague con el hambre de los jubilados y las jubiladas, hay que cambiar. Vota Comunistas. Antonella Bianco, diputada. Partido Comunista. Lista 314. Con la fuerza del feminismo. Manuela Castañeira al Congreso. En octubre, danos tu voto. La izquierda en la ciudad. Heberlin D'Ambrosio. Senadores por Cava. Lista 350. En octubre, votemos para frenar la violencia. Esteban Paulón, candidato a senador nacional por Cava. Lista 343. Movimiento de Jubilados y Juventud. Muy bien, seguimos en QR. Irina Hauser, ¿a qué otros destinos o bolsillos o campañas llegó la plata de Fred Machado? Bueno, es una gran pregunta. ¿Conocés la empresa Lácteos Vidal? Ahora sí. Bueno, en el 2022 también se conoció, hizo bastante ruido porque hubo despidos masivos en una situación de huelga. Y eso llevó además a un gran conflicto con esta empresa, que está judicializado al día de hoy, y a pesar de todas las medidas cautelares que hubo para la reincorporación de trabajadores y de trabajadoras, y para cumplir con los créditos adeudados, la empresa nunca hizo nada. ¿Por qué te cuento esto? Primero porque es una gran marca, ¿no?, de la historia de esta empresa, y que además dio lugar a un movimiento llamado antibloqueos, del que se puso la camiseta Patricia Bullrich. Yo no sé si te acordás. Me acuerdo del movimiento antibloqueo, no de la camiseta. En alianza con esta empresa. Sí. Bueno, esta empresa... Antibloqueo, que incluso modificando cuáles eran razones justificadas para generar un despido. No bloquear una empresa, básicamente. Sí, bueno, y además llamar bloqueo a algo que no es un bloqueo, claro, ¿no? Que Ese era la tipo realización, de... por ejemplo, de asambleas en algún lugar determinado de una fábrica. Exactamente. Sí. Bueno,
Te cuento todo esto porque esta empresa tiene una deuda con los trabajadores y las trabajadoras despedidas y, bueno, hay 2 denuncias que se hicieron esta semana que lo que hacen es pedir que se investigue qué pasó, que resulta que los directivos de esta empresa tienen operaciones de transferencias ida y vuelta con Federico Fred Machado. Y resulta que estas transferencias, además, están vinculadas con la misma empresa que es Wright Brothers Aircraft Title, perdón que lo diga en inglés, pero es así, que es la que le pagó a José Luis Espert. De ahí salió la plata, por lo menos los $200.000 que sabemos que se concretaron en una transferencia hacia una cuenta en el Morgan Stanley de José Luis Espert. Los directivos de esta empresa tienen operaciones con Fred Machado. No sé qué tan habitual es que quien tenga negocios de aviones también esté metido en el negocio del lácteo o de los lácteos, pero eventualmente puede ser. Acá aparecen, según lo que contaron los colegas del Destape, parte de lo que dio lugar a estas denuncias, que lo que aparecen son contrataciones de alquileres y compra de aviones, que era el gran negocio de Fred Machado. Esto con Lácteos Vidal. ¿Y por qué vuelvo a Lácteos Vidal? ¿Por qué nos importan esas operaciones con Fred Machado? ¿Y por qué mencionamos a Patricia Bullrich? No solamente por el apoyo que le dio antisindical, digamos, a esta empresa, sino porque Patricia Bullrich recibió fondos de esta empresa para su campaña presidencial en el año 2019, cuando ella era candidata. ¿Aporte de campaña blanqueado? Aportes de campaña. ¿Formal? No se sabe si todo blanqueado. Sí. Hay parte que sí y parte que no se sabe. Hay la denuncia que hacen, que la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea habla de 219 millones de pesos de aportes para Patricia Bullrich, o por lo menos en la época de su candidatura. Esto, bueno, habrá que verlo, ¿no? Y justamente una de las denuncias que está planteada, los trabajadores Perdón, ¿campaña de qué año dijiste? 2019, la misma presidencial, la misma, absolutamente la misma de José Luis Espert. Hay una denuncia que está hecha en el fuero laboral, que es la que hacen los trabajadores, y le piden al juez laboral, preste atención a ver si acá no hay violaciones, además de violaciones a los derechos laborales, operaciones de narcotráfico internacional y triangulación de dinero que a nosotros nos puede estar afectando porque a nosotros no nos pagan. Claro. ¿No? Esto para simplificarte un poco el planteo. El juez laboral se lo manda a la justicia a Comodoro Pi porque dice esto es un tema que no es de mí, que no me compete a mí. Pero lo que sí mantiene ese juez laboral es una maniobra que viene aparentemente haciendo esta empresa, que es decisiones societarias para derivar patrimonio ahí, ¿no? Y por lo que dicen los abogados del gremio, sería por sumas similares a las adeudadas a los trabajadores. O sea, la sospecha es que la plata que iba hacia Lácteos Vidal después tenía una derivación. O sea, de origen Fred Machado, Lácteos Vidal, derivación en la campaña. Es una de las sospechas planteadas, exactamente. Otra denuncia la hizo Miriam Bregman, que viene machacando con este tema, también a partir de algunas de estas publicaciones, especialmente las de los colegas del Destape, donde le pide directamente a la jueza María Servine que analice esos aportes de campaña del año 2019, que analice el origen, que le pida explicaciones a Patricia Bullrich. Y bueno, en ese caso era Juntos por el Cambio, porque recordemos que Patricia Bullrich se postuló por Juntos por el Cambio en ese momento, después se pasó a La Libertad Avanza y va un poco más allá la denuncia de Bregman y pide que se analicen aportes de esta empresa a, bueno, eventualmente a otras fuerzas políticas y qué viene pasando en la actualidad con La Libertad Avanza.
Lo que aparece en las transferencias que están en la... Todo esto sale de datos que hay en la causa de Texas, de donde salió también la data sobre el pago a José Luis Espert. La causa que tramita en Texas, que compromete a Fred Machado y por la cual tiene este pedido de extradición, que se va a cumplir en las próximas semanas, bueno, ahí es donde aparecen las transferencias también en los asientos, en la contabilidad del Bank of America, que implica a las autoridades de Lácteos Vidal en alguna relación con Fred Machado. Y lo que hay son operaciones por $3 millones con esa empresa que decíamos antes, con la que le hizo la transferencia a José Luis Espert, en particular, que son las que están señaladas como puestas en duda, que aparecen como operaciones vinculadas con la aviación, pero que no sabemos en realidad con qué tiene que ver. Así que, bueno, te diría eso, hay fondos dudosos cerca de Patricia Bullrich, que también es candidata en estas elecciones a senadora por la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza. Gracias, Iri. Nos vamos con Guido a pantalla con esta portada para hablar de economía real o, en realidad, de industria, de empleo. Guido, sí. Yo me acuerdo de esta portada, era tremenda, en el Día de la Industria y... Sí, 2 de septiembre, creo. Ya en ese momento, hace algunos meses, ¿no? Principio de septiembre, Día de la Industria. Sí, porque la verdad que lo que estamos viviendo parece reiterativo, pero hay que decirlo en estos términos, es un industricidio. No solamente, digo, de industrias, particularmente la industria manufacturera, sino, digo, cuando uno mira en general en la economía argentina la cantidad de quits que se van dando de baja en la estadística de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, se encuentra con un proxy de empresas, de unidades productivas. Un proxy es una suerte de indicador que te aproxima al dato. Exactamente. Que van cerrando mes a mes. Vamos a la primera placa. El dato es tremendo cuando lo miras punta a punta. Este dato salió hoy. 18.083 empresas menos desde noviembre del 2023 a julio de 2025. Hoy en la entrevista que le hizo hace unas horas el colega Feynman al presidente, le dice, presidente, ¿usted sabe que cierran 26 empresas, han cerrado 26 empresas por día desde que usted es presidente? Bueno, le evade la respuesta, lógicamente, el presidente, pero el dato es elocuente, es muy concreto, 18.083 empresas. Y es que, digo, y se profundiza la caída, ¿no? Digo, porque es un tobogán. Pero en el último mes, julio contra junio, la caída es de 1.700 empresas menos. El 99% de estas empresas son pequeñas o medianas empresas, son pyme. O sea, menos de 50 trabajadores. O sea, el gran generador de empleo en la Argentina, que son las pymes, que generan el 70% del empleo, son las que peor la están pasando en este gobierno. Los sectores más golpeados son, lógicamente, la industria y la construcción. Y veamos también para describir y para compararlo con otros periodos recientes de la historia. Vamos a la placa siguiente. Digo, es peor que la pandemia, para ponerlo en términos concretos. Fíjense, durante los 4 años del macrismo, 2015-2019, con esta misma base de datos se perdieron poco más de 23.000 unidades productivas. La pandemia, desde marzo... Fue tremendo, Macri, ¿no? Macri fue tremendo, sí. En 4 años, 23.000 empresas menos. Claro, ahí tenés en 4 años, mirá dónde está Milei, claro, en 2. Eso es, y menos que 2, porque son datos hasta julio. Te diría que un año más parecido a un año y medio. Sí. Durante la pandemia, desde marzo a diciembre del 2020, que después se relajaron las restricciones y bueno, y comenzó a mejorar la serie, digamos, el valle de la serie en esa época se ve en diciembre de 2020, se perdieron más de 15.500 empresas. Cuando uno toma los 4 años completos del gobierno de Alberto Fernández, se crearon 4.151 empresas. Y bueno, lo que decíamos, lo de Milei es peor que la pandemia, ya acercándose a los 23.000 cierres de Mauricio Macri con tan solo 19 meses de estadísticas hasta la fecha. Y la consecuencia de menos empresas, lógicamente, es menos puesto de trabajo. Claro. Vamos a la siguiente y vemos
una caída muy importante, 253.728 puestos registrados. Estos son registrados, ¿no? Sector público y sector privado, misma fuente de datos, Superintendencia de Riesgo de Trabajo. A esto hay que sumarle todo lo que tiene que ver con el sector no registrado, ¿no? Claro. Que, como te decía, el sector más perjudicado es la construcción, con casi 100.000 puestos de trabajo menos. Que habría que agregarle. Porque Tremendo. se plantea siempre que por cada puesto registrado en la construcción tenés uno no registrado. Y pensemos cómo llegamos al 26 de octubre, ¿no? Porque digo, todo esto lo planteamos para salir, digamos, del permanente anuncismo de mercado, de estar corriendo atrás de los anuncios del ministro de Economía de Argentina, del ministro de Economía de Estados Unidos, y ver qué sucede en la economía real. Bueno, ¿cómo llegamos al 26 de octubre? ¿Qué pasa o cuáles son las estadísticas que tenemos a mano del tercer trimestre de este año? Vamos a la placa siguiente, porque estadísticas oficiales tenemos hasta el segundo trimestre. Esto dice el Banco Provincia, en uno de sus indicadores de actividad económica, plantea que la actividad económica en la provincia de Buenos Aires en el tercer trimestre del año, julio, agosto y septiembre, cayó 1,8%. Esto lo conversábamos hace unos días, que Arriazu lo planteó, de que estamos en recesión. Técnicamente, una recesión es 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. El segundo trimestre tenemos el dato oficial del INDEC a nivel nacional. El Producto Bruto Interno Argentino cayó 0,1% contra el primer trimestre de este año del 2025, que fue el último de crecimiento con respecto al trimestre anterior. Y lo que está demostrando en la provincia de Buenos Aires, que de nuevo volvemos a la palabra de proxy, es un aproximado bastante fiel, que refleja bastante bien lo que sucede en el agregado nacional, pues es una caída muy importante en la provincia más importante del país, del 1,8%, da cuenta de que estamos en recesión. Vamos a llegar a la elección del 26 de octubre en recesión y con algo que adelantaba o que decía por estos días Hernán, cuando también mostraba las dificultades que tiene la industria argentina y los empresarios en general, lo difícil que es producir en la Argentina, es los niveles de las tasas de interés. Claro. ¿No? Digo, se vincula mucho con lo que hablábamos al principio del programa con Timerman. Digo, la inflación proyectada para los próximos 12 meses está en el orden del 20%, según el relevamiento de expectativa del mercado. Fíjense lo que es la tasa nominal anual de los adelantos en cuenta corriente que tiene que tomar una empresa para poder pagar capital de trabajo, para poder pagar sueldos. 129% de tasa nominal anual. No hay actividad económica que aguante. Digamos, no puede girar en descubierto una empresa para poder financiar o pasar y por supuesto alguna semana. No produce lo suficiente como para pagar eso, digamos, ¿no? Exactamente. Digamos, estas tasas se traducen en freno a la actividad. Estamos viendo, te diría, desde marzo de este año, abril de este año, con una profundización en el desarme de las LEFI, una actividad económica que ya podemos asegurar que no está planchada, sino que está en caída. Está en caída la actividad económica y así va a llegar el gobierno a las elecciones del 26 de octubre, que me parece que es la principal preocupación, más allá de la volatilidad del dólar y de todos los artilugios que está haciendo el gobierno para mantenerlo planchado. Me parece que la microeconomía de las familias, como dijo Timerman, va a explicar mucho más del resultado de las elecciones que cuál sea el nivel del tipo de cambio. No dejo de pensar, Guido, que esto no es una consecuencia no deseada. El gobierno en algún punto, en eso de frenar la demanda para que no vaya a los precios, etcétera, hay una suerte de recesión buscada, o el gobierno era plenamente consciente que las decisiones que tomaba iban a generar esta caída económica. ¿Para qué? Para llegar a una elección con el dogma de el dólar barato, para que no se escape a la inflación. Bueno, no deja de sorprenderme, insisto, la cerrazón del gobierno y que esa cerrazón se lleva puesta a las familias argentinas, a los laburantes, a las prestaciones del Estado, etcétera, etcétera. Es muy, muy gráfico todo esto. Sí, y una paradoja, para hacer una paradoja de todo esto que decís, es que, digo, con este nivel de tasas reales positivas, sigue estando también la presión sobre el dólar. Hoy, como te decía al principio del programa, puso dólares, vendió el Tesoro norteamericano y volvió a subir el tipo de cambio. La presión dolarizadora sigue estando, es decir, sube el dólar y suben las tasas de interés. Es la doble Nelson, digo. Gracias, Guido. Por favor. Pausa, volvemos a scrollear, dale.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno. Seguro que estás contento. Ganaron el domingo. O como Laura. ¿Ya está funcionando la máquina nueva? Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Yo, la media tarta que congelé el sábado, medio huevo duro y un sorrentino. Me gustaría media porción de pizza, 3 nuggets de pollo y medio choclo. Crea tu propio menú con lo que tenés en tu casa con un microondas Atma. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay serie, hay sillón, hay bono helado, hay amigos, hay reunión, hay postre, bro. Casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. ¿Y si lo dejamos para mañana? Hey, ¿aburridos de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro, con tecnología Android TV, tenés Universal Plus, Disney Plus, HBO Max y mucho más en tu tele de siempre. Decile hola a todo el entretenimiento a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Es increíble que sean capaces de sacarle recursos al Garrahan. Dejar a los chicos sin remedios. Desde Ciudadanos Unidos queremos que se le asignen al Garrahan los recursos presupuestarios necesarios para garantizar su correcto funcionamiento. Hay otra manera de cuidar lo que funciona y es unir. Ciudadanos Unidos. Graciela Ocaña, Martín Ocampo, candidatos a senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504. Si queremos ir para adelante, el primer paso es no elegir ni a los de antes ni a los de ahora. Si no vas a votar, ganan ellos. Con tu voto vamos para adelante. Para adelante, lista 69. Sergio Arevalla, diputado nacional por Ciudad de Buenos Aires. Che, prendete una cosa de loco. Bien, acá estamos, Turco. Nos juntaron. Acá estamos. Qué alegría estar Dame un abrazo. Dame un abrazo. Qué lindo. Qué lindo Vamos verte. a salir por este programa que es maravilloso. Esto es Cata TV Streaming y aparte nos fusionamos con Bravo TV. Qué fusión, qué alucinante. Cuando el talento se une para llevar entretenimiento. Gracias por el talento. Sí, no hablaba de nosotros. Vamos de lunes a viernes de 16 a 17. De lunes a viernes, de 16 a 17 en... ¿Cómo se llama? Esto es Cata TV Streaming, Bravo TV y esto es Una Cosa de Locos. Una Cosa de Locos. Qué bueno. Programón. Por Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, prendete una cosa de loco. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
Vamos a defender nuestra herencia y nuestro legado. Levántense, no todo está perdido. Voy a llevar al Senado el respeto, la coherencia, la seriedad que hacen falta para debatir propuestas que terminen con la impunidad. El 26 de octubre, acompáñanos con tu voto. Vayan a votar por la coalición cívica. Marcela Campagnoli, candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. Lista 505. Hagamos futuro. Vas a votar diputados y senadores. Elegí a quienes siempre enfrentamos y enfrentaremos a Milei. En Cava, Cristian Castillo y Mercedes Trimarchi senadores. Frente de Izquierda, lista 506. Votame para legislar y sancionar las candidaturas testimoniales que te mienten para poder llegar al poder. Gustavo Delía, Mariana Funes, candidatos a senadores nacionales por Cava. Movimiento Plural, lista 352. Desde el Senado voy a insistir en reducir el salario de los senadores y el número de asesores. Basta de privilegios, vota Argentina, vota Aguilar. Lista 20, Unión de Centro Democrático, Senadores Nacionales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Leonardo Ramiro, Ignacia María Lucía. Bueno, muy bien, nos vamos a ir scrolleando en la noche antes de cerrar QR con 2 o 3 perlitas del presidente Javier Milei y algo que viene sosteniendo repetidamente, ¿no? Hoy escuché a Diego Santilli decir que en realidad habían perdido contacto con el esfuerzo de la gente, con el esfuerzo que estaba haciendo la gente, que eso había generado apatía y que no podían darle otra vez un sentido a lo que implica el ajuste. Pero claro, bueno, tienen un presidente... 11 días de la elección, ¿se acordó? Sí, estás mirando el dato. Sí. Bueno, ahora es candidato, Santilli, ¿qué va a hacer? Claro. ¿El presidente celebra el ajuste? Tienen un problema, no solamente que el presidente celebre el ajuste, sino que además dice, ustedes se están quejando, pero el que más ajustado está soy yo. Miren. Usted sabe que no solo que yo renuncié a mi jubilación de privilegio, soy el primero que lo hizo, pero no solo eso, sino que además los sueldos del Poder Ejecutivo están frisados desde que asumimos. O sea que nosotros sabemos, digamos, lo que es el esfuerzo, no es que no sabemos, o sea, y acompañamos a la sociedad en esto. Pero, entonces, ahora, usted no me puede decir que con 31% de pobre estamos peor que con 57%. O sea, digo, hay 12 millones de personas que están mejor, no, eso está hay 6 claro. millones de personas, digo, la indigencia pasó del 18 al 7. Hay 6 millones de personas que antes no comían, ahora comen. Eso es innegable. Bueno, ahora, pero el pedo de buzo, mucha gente no lo está viendo. A ver. Bueno, hablan del sufrimiento, pero el que más sufrimos somos nosotros, muy ajustados. Para mí es una novedad, para Irina, para Guido me imagino también, pero el que mejor le contestó al presidente sobre este tema, mira qué sorpresa, es Alejandro Fantino. Que si se enoja por esto Javier, es porque yo estaba en el barco equivocado. Que se enoja o no, digo. Javi, no use más la palabra esfuerzo, no estás haciendo ningún esfuerzo. Vos mismo venías a Neura conmigo y rompíamos a la clase política. Vos la llamás casta. La casta no hace esfuerzo. No saben lo que es el esfuerzo. No saben. Van al Banelco y escupe el billetito, pase lo que pase. Yo hoy me siento muy mal. No mal, muy mal. Bueno, le dice, claro, una obviedad. No hable, respetá el esfuerzo de la gente y no digas que vos, presidente de la nación, sos el que más esfuerzo está haciendo porque te congelaste el sueldo, ¿no? Que además quiero recordar que está sospechado de haber cobrado... No, claro, que lo compensaba de otra manera. Claro, de otro lado, non santos. Sí. Claro, bueno, muy, muy llamativo, pero lo pinta, me parece, de cuerpo entero, por más que quiera vestirse de seda al presidente. ¿Qué más tenemos para escrolear? Ah, esto del compañero Melconian es extraordinario, mira. Yo nunca vi, digamos, una incursión cuasi colonial de este tipo. O sea, creo que cuando se discutía Braden o Perón no habíamos nacido nosotros. No. La moraleja de lo de ayer es que si alguien esperaba algo de ayer que terminó siendo confuso, con necesidad de aclarar, es decir, el mensaje de ayer dentro de la etapa 1, no te olvides, es que no cumplió el objetivo.
es como que se frustró el presidente americano, si entendió, no entendió, si término medio, si es condicional. Claro. Si, o sea, lo de ayer quedó como un elemento más de incertidumbre. Compañero Melconian, antiimperialista desde el minuto cero. Qué bravo, ¿no? Neocoloniaje, dice, a la intromisión de Estados Unidos sobre la Argentina. Bueno, y tenemos uno más. Vamos a escuchar a... esto me lo contaron, no lo vi. Parece que el presidente pudo conservar, digámoslo de esta manera, la lapicera con la que Trump, o el fibrón creo que dijo, es peor, con el que Trump, que Trump utilizó y se lo quedó. Y con eso anda firmando cosas. Miren esto, por favor. Le agradezco la dedicatoria. ¿Le puedo contar sobre la lapicera que usé, el fibrón que usé? Sí, sí, claro. Cuando estuve en el Salón Oval, nos sacamos una foto con el presidente Donald Trump y entonces después me trajeron una carpeta que tenía la foto y él me lo dedicó y te lo dedica con un fibrón y después te llevas la foto y el fibrón. Y tenía justo me habían traído las cosas del viaje y estaba a mano, así que te lo firmé con ese fibrón. Le agradezco infinitamente. Se choreó el fibrón con el que Trump, además, le regaló una foto autografiada, ¿entendés? Va a la Casa Blanca, es de turista, mirá, fue de turista. Soy tu fan, queda cortísimo. Yo creo que la cara de Feynman dice todo. Como dice, bueno, gracias. ¿Qué estará pensando Feynman en ese momento, no? Si se pudiera subtitular el pensamiento de Feynman. Qué muy vergüenza. fuerte. No, es un muy papelón. fuerte. Te lo firmé con el fibrón de Trump. Esto lo tocó Trump, ¿entendés? Lo usó Trump, esto, me lo traje. Me lo choreé. Tenemos una más, dale, para cerrar. Ahora vamos a hacer al revés. ¿Cómo usted cree que se arregle el problema de la tasa de interés? No soy economista. No, bueno, pero digamos, sí, vamos a decir, no, total, no se puede, no sé qué, digo... Bueno. Pasa que es difícil. ¿Me lo das otra vez, por favor? Mostrame eso de vuelta. Ahora vamos a hacer al revés. ¿Cómo usted cree que se arregle el problema de la tasa de interés? No soy economista. No, bueno, pero digamos, sí, vamos a decir, no, total, no se puede, no sé qué, digo... Chicos, es muy fuerte. O sea, ya no es una repregunta, es una sentencia que lo pone en apuros al presidente, que estuvo a esto de decirle, no, pero si están cacareando todo el día que yo hago todo mal, a ver, díganme cómo se hace. Y Feynman le dice, pero yo soy economista, ni el experto en crecimiento con o sin dinero. Es muy fuerte toda la escena. Bueno, la hinchada pide más, una vez más. Una vez más, dale. Sí. Ahora vamos a hacer al revés. ¿Cómo usted cree que se arregle el problema de la tasa de interés? No soy economista. No, bueno, pero digamos, sí, vamos a decir, no, total, no se puede, no sé qué, digo... Yo creo que el presidente lo que quiere hacer es responder muchas cosas en el mismo segundo en que se le aparecen en la mente. O sea, ¿no? Pasa todo muy rápido, pero no las puede canalizar en el tiempo. E insisto, solo con que Feynman le dice, mira, yo no soy economista, qué sé yo. Bueno, espero que le hayan pasado muy bien. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche para seguir haciendo QR. Irina Hauser, buenas noches, gracias. Gracias por hacerme reír.